3 estatuas talladas en piel de ante y con cabellos de obsidiana estaban arrodilladas en el polvo, mientras el sol naciente teñía el cañón del color de la sangre. Jedediah Kane no había venido a buscar una esposa. Había venido a hacer las paces. Su caballo, un robusto animal de color duna, que lo había transportado a través de 100 millas de territorio implacable, se movía con nerviosismo debajo de él. Su aliento formaba nubes en el aire fresco de la mañana. El tratado de paz en su alforja se sentía más pesado que el plomo. Un simple trozo de papel destinado a contener un océano de odio. Era un hombre sencillo, un vaquero enviado con un mensaje, un recipiente para las palabras de otros hombres. Su único deseo era entregarlas y regresar a la tranquila soledad de su vida antes de que el derramamiento de sangre consumiera todo lo que conocía. Desmontó lentamente, manteniendo las manos abiertas y lejos del colt enfundado en su cadera. Sus gastados zahones de cuero se sentían rígidos. El polvo del camino era como una segunda piel. Había ensayado las palabras, un saludo respetuoso en la lengua del jefe, una presentación formal del tratado. Pero la escena que tenía ante él borró cada frase de su mente. El jefe Águila Negra estaba de pie frente a su tipi, un hombre tallado en la misma roca del cañón, su rostro una máscara de granito y viejas afrentas. A su lado estaba el jefe de guerra, Puño de Piedra, con una mirada que tenía la calidez de una serpiente enroscada. Pero fueron las 3 mujeres las que capturaron la atención de Jedediah. Las hijas del jefe. 2 de ellas, Viento susurrante y Estrella de la mañana, miraban la tierra roja, con los hombros caídos en una escultura de aterradora aceptación. Las lágrimas habían trazado surcos limpios a través del polvo en sus mejillas. Ya eran fantasmas, esperando la formalidad de la muerte. Pero la tercera, la más joven, Yona. Ella era diferente. Mantenía la cabeza en alto. Cuando sus ojos se encontraron con los de él, vio algo que hizo añicos su sencillo mundo. No había súplica en su mirada, solo un desafío silencioso y furioso. Era una mirada que no pedía salvación, sino que exigía un testigo para el crimen. No era una víctima rogando por un salvador, era una jueza condenando un mundo roto. Jedediah sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Esta no era la bienvenida de un hombre que consideraba la paz. La voz del jefe era el crujido de las piedras, un sonido arrancado de la tierra. El hombre blanco envía un mensajero con promesas de papel, retumbó, su voz resonando en las paredes del cañón. Mi gente está enferma. Los espíritus están enojados. La paz requiere un sacrificio para demostrar su valor. Con un gesto pesado de su mano, señaló a sus hijas. La tregua tiene un precio. Tomarás a una como esposa. El tratado se sellará con su linaje. Las otras, hizo una pausa. Las palabras suspendidas como la soga de un verdugo. Morirán con el sol de la mañana. Un regalo para los espíritus, para limpiar a nuestra tribu de su debilidad. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el sollozo ahogado de una de las hermanas. Jedediah sintió que la sangre se le iba del rostro. Esto era una pesadilla. La lógica, el instinto de supervivencia que lo había mantenido vivo durante 30 años en la frontera, le gritaba que se subiera a su caballo y se largara. Informar al fuerte que el jefe estaba loco, que el tratado era imposible. Esta no era su lucha, no era su elección, pero su conciencia, esa parte terca e indestructible de él, forjada en el fuego de arrepentimientos pasados, gritaba una verdad diferente.
Elegir a una era asesinar a dos. Participar en esta ceremonia monstruosa era convertirse en un carnicero. Marcharse era ser un cobarde, dejándolas al filo del cuchillo. Atrapado en la luz roja como la sangre del sol naciente, el simple mensajero con un tratado de papel estaba atrapado. Su mundo sencillo se había desvanecido, reemplazado por un círculo de polvo, un jefe loco y el peso imposible de 3 vidas en sus manos temblorosas. La tribu se movía alrededor de Jedediah como un río que fluye alrededor de una piedra. Fue conducido a una pequeña y apartada cabaña, separada del campamento principal, un lugar de honor que se sentía más como una jaula. Guerreros montaban guardia en la entrada, sus rostros impasibles, su presencia un recordatorio constante de su condición de invitado y prisionero. A través de la abertura de la entrada, observó cómo comenzaban los sombríos preparativos. Se estaba construyendo una hoguera ceremonial en el centro del campamento. Las mujeres comenzaron un canto bajo y lúgubre, sus voces tejiendo un sudario de sonido que se asentó sobre el valle. Sintió el frío recuerdo de un fracaso pasado subir como bilis a su garganta. Un fantasma susurrando que una vez más era un buen hombre, paralizado ante el mal autorizado. Era solo un mensajero, un testigo de una tragedia que era incapaz de detener. Estaba tan perdido en sus propias corrientes de arrepentimiento que no las oyó entrar. Cuando levantó la vista, las 3 hermanas estaban allí, colocadas en su cabaña como si ya fueran de su propiedad. Viento susurrante y estrella de la mañana se acurrucaron en el rincón más alejado, sus cuerpos sacudidos por sollozos silenciosos y convulsivos. Eran 2 pájaros con las alas rotas, sus espíritus ya aplastados bajo el peso del amanecer que se avecinaba. Se negaban a mirarlo, su vergüenza y terror una fuerza tangible en el pequeño espacio. El corazón de Jedediah dolía por ellas, un dolor sordo e inútil que no ofrecía consuelo. Pero Jonah no estaba en el rincón. Estaba de pie junto al fogón central, su espalda tan recta como la cuerda de un arco. No estaba llorando. Sus manos estaban apretadas en puños a los costados, los músculos de su mandíbula trabajando en silencio. La luz del fuego danzaba sobre los afilados planos de su rostro, iluminando una expresión de furia tan concentrada que parecía irradiar un calor propio. Durante mucho tiempo no dijo nada, solo miró fijamente las llamas. Luego, sin volverse hacia él, habló. Su voz no era la súplica de una víctima, sino el chasquido agudo y claro del pedernal golpeando el acero. ¿Qué clase de paz se compra con sangre, hombre blanco? La pregunta fue un golpe físico. No era una petición de ayuda, sino una acusación. No le estaba pidiendo que la salvara, le estaba exigiendo que justificara su existencia en su mundo. Jedediah encontró su voz, un sonido áspero y raspado. No es paz en absoluto. Ella finalmente se volvió para mirarlo entonces, y sus ojos de obsidiana parecieron ver a través de él, despojando las capas del simple vaquero hasta el asustado explorador del ejército que había sido una vez. Y sin embargo trajiste el tratado. Te quedaste y escuchaste los términos de mi padre. Tu silencio te hace cómplice del carnicero. Cada palabra era una flecha perfectamente apuntada, perforando su autocompasión e inacción. Había estado tan concentrado en su propia agonía moral que no había logrado ver la fuerza cruda e intacta frente a él. Esta no era una cordera pasiva para el matadero. Esta era una guerrera armada con una voluntad de hierro. Algo nuevo brilló en las cenizas de su desesperación. No esperanza, todavía no,
sino un destello frío y agudo de pensamiento estratégico. No era un salvador enviado a rescatar víctimas indefensas. Era una pieza en el tablero, y esta joven desafiante acababa de mostrarle que el juego no había terminado. Ya no era solo un mensajero. En el momento en que decidió quedarse, se convirtió en un actor en esta tragedia, y no podría ser, una herramienta de esta atrocidad. La ley de un hombre decente exigía que encontrara otra manera. El desafío furioso en sus ojos exigía que se convirtiera en el hombre que no había logrado ser 10 años atrás. Los primeros rayos del amanecer cortaron el horizonte como cuchilladas. Un tambor comenzó a sonar, un golpeteo lento y profundo que vibraba en los huesos de Jedediah, el latido del corazón de un verdugo. Su noche había sido de insomnio, una batalla febril con los fantasmas de su pasado y los horrores de su presente. Las palabras de Jonah se habían convertido en una piedra de afilar contra la cual había afilado su resolución. No sería la herramienta del carnicero, no sería el cobarde. Elegiría por primera vez en 10 años el tercer camino, sin importar el costo. Los guerreros lo sacaron de la cabaña. El aire estaba cargado de tensión, casi líquido. En el centro del campamento, junto al fuego ceremonial, las 3 hermanas habían sido obligadas a arrodillarse de nuevo. Águila Negra estaba de pie ante ellas, su rostro de granito inexpresivo, un acantilado de piedra contra el cual las olas de emoción chocaban y se rompían. A su lado, Puño de Piedra lucía una sonrisa hambrienta, sus ojos brillando con la sangre y la violencia que la tradición estaba a punto de servirle. Jedediah vio toda la nauseabunda puesta en escena por lo que era. Un jefe desesperado actuando para un rival sediento de sangre. La voz de Águila Negra retumbó, silenciando el tambor. Al hombre blanco se le ha dado una noche para elegir. Los espíritus esperan lo que les corresponde. El tratado espera su sello. Haz tu elección, mensajero, y que este asunto termine. Todos los ojos en el campamento estaban puestos en Jedediah. Sintió el peso de ellos, una presión física en su piel. Este era el momento de la elección, el momento de la complicidad. Respiró hondo, el aire frío del desierto quemando sus pulmones. Luego, en lugar de caminar hacia las mujeres arrodilladas, caminó directamente hacia los 2 jefes. Se detuvo a 10 pies de Águila Negra, encontrando la mirada inflexible del anciano. No habló. ¿La discusión era inútil aquí? La acción era el único idioma que este mundo entendía. Lenta y deliberadamente, Jedediah se desabrochó el cinturón de la pistola y lo dejó caer en el polvo. Ya no era el soldado del hombre blanco, sino un hombre a solas con su conciencia. Luego sacó el cuchillo de desollar, largo y pesado, de la funda de su cinturón. La hoja brilló con la primera luz del amanecer, un fragmento de sol capturado. Un jadeo colectivo recorrió a la multitud. La mano de Puño de Piedra se lanzó hacia el hacha en su cinturón. Jedediah lo ignoró. Invirtió el cuchillo en su mano, sosteniéndolo por la hoja, y ofreció el mango de cuerno pulido a Águila Negra. No era una amenaza, sino una oferta, una declaración pública que cambiaba todo el juego. ¿Quieres un sacrificio para sellar esta paz?, dijo Jedediah, su voz tranquila, pero con una claridad antinatural en el tenso silencio. Entonces toma uno que importe. Dio el último paso adelante, sus ojos fijos en el jefe. Mi vida por las de ellas, por las 3. El mundo contuvo la respiración. El silencio ya no era pesado, sino delgado y frágil, a punto de romperse.
Había hecho un compromiso pequeño, público y esforzado. Se había apoderado de la narrativa, pasando de ser un mensajero pasivo a un actor central. No estaba suplicando ni discutiendo. Estaba creando un hecho nuevo e innegable sobre el terreno. Por un breve y aterrador momento, vio un destello de algo en los ojos de Águila Negra. No ira, no honor, sino el destello frío y calculador de un jugador de ajedrez que acaba de ver a su oponente hacer un movimiento tan inesperado, tan demente, que podría ser genial. La parálisis se había roto. Se había forjado un tercer camino suicida, desesperado, pero profundamente desafiante. Una risa quebradiza, seca como polvo de hueso, escapó de Puño de Piedra. Cambia su vida, Águila Negra, porque no vale nada. Un truco de cobarde. Dame el cuchillo y déjame terminar con esta tontería. Pero Águila Negra no se movió. Durante un largo momento que se extendió hasta la eternidad, estudió el rostro de Jedediah, sus ojos como astillas de pedernal negro buscando una mentira. No encontró ninguna. Finalmente hizo un gesto y 2 guerreros levantaron al todavía arrodillado Jedediah. Águila Negra guardó el cuchillo de Jedediah en su propio cinturón, una clara señal de propiedad. «El mensajero habla en una lengua extraña», proclamó el jefe, su voz resonando con autoridad una vez más. «Ha ofrecido su vida. Este es un gran gesto. Veremos cuánto vale esta vida». Volvió su mirada, pesada y plana, sobre Jedediah. «Serás nuestro invitado. Por ahora, tu vida está perdida, pero un hombre merece la oportunidad de demostrar su espíritu antes de que se derrame su sangre». Ignoró la furia contenida de Puño de Piedra. «Hay un fantasma en nuestros terrenos de caza, un gran felino, viejo y astuto, con una herida que lo ha convertido en un devorador de hombres. Nuestros mejores cazadores no han logrado matarlo. 3 han muerto. Encuentra a este fantasma, hombre blanco. Tráeme su piel antes de que la luna llena salga en 2 noches». Se inclinó, su voz bajó a un gruñido bajo. «Entonces, tal vez, veremos si tu vida vale las vidas de 3 de nuestras hijas». Era una tarea imposible, una prueba diseñada para el fracaso, una forma de salvar las apariencias mientras aún lo sentenciaba a muerte. Puño de Piedra se rió de nuevo, seguro de que el asunto estaba zanjado. Jedediah sintió el peso de su propia locura asentarse sobre él, pesado como un sudario. Había ganado tiempo. ¿Pero qué era el tiempo sino un camino más lento hacia la misma tumba? Y sin embargo, solo había una respuesta. Negarse sería el acto de un cobarde, demostrando que todas las burlas de Puño de Piedra eran ciertas. Tenía que arriesgarse, por muy pequeña que fuera la posibilidad. Era el único punto de apoyo que tenía, el único terreno firme en un mundo de arenas movedizas. Encontró la mirada del jefe y asintió una vez, secamente. «Te traeré la piel», dijo con voz uniforme. No les daría la satisfacción de ver su miedo. Mientras lo llevaban para recuperar su caballo y recibir provisiones para la caza, vio a Jonah observándolo desde el otro lado del campamento. Su rostro era tan ilegible como el de su padre, pero había una nueva luz en sus ojos, un destello de algo que no había estado allí antes. La furia desafiante había desaparecido, reemplazada por una evaluación aguda y analítica. Ya no juzgaba su moral. Estaba midiendo su competencia. El sacrificio desafiante se había hecho. Ahora, una resolución fría y enfocada tomó su lugar. No solo estaría cazando un puma, estaría cazando una respuesta, una pizca de ventaja, el tercer camino escondido en algún lugar de las rocas y sombras mortales del cañón.
Jedediah partió al atardecer. El sol poniente proyectaba sombras largas y esqueléticas sobre la tierra. Los guerreros mantenían la distancia. Sus rostros, una mezcla de piedad y desprecio por un tonto que caminaba hacia su propia ejecución. Tenía su rifle, una pequeña bolsa de carne seca y una cantimplora de agua que se sentía ridículamente ligera. No sólo rastreaba a un animal, sino una idea, el hilo delgado y desesperado de una oportunidad de poder sacar a él y a 3 mujeres inocentes de una tumba que ya estaba medio cavada. Sintió el peso familiar de estar solo frente a probabilidades imposibles, un sentimiento que había sido su única compañía constante durante 10 años. El aire se enfrió y el silencio del alto desierto lo oprimió, roto solo por el grito de un halcón que circulaba muy por encima. Había estado rastreando durante horas, siguiendo las señales más débiles, una rama rota, un rasguño en la tierra, cuando escuchó el susurro de pasos detrás de él. Se dio la vuelta, su mano yendo instintivamente al cuchillo que todavía llevaba en la bota, su cuerpo tensándose en una postura defensiva. Era Jonah. Estaba a 20 pies de distancia, con una bolsa de cuero colgada del hombro, su expresión ilegible a la luz de la luna. Se suponía que debía estar en la aldea, una prisionera esperando su destino. Verla aquí, sola en el desierto, le provocó una sacudida de alarma. «Nunca lo encontrarás de la forma en que estás buscando», dijo ella, su voz tan silenciosa como el aire de la noche. «Estás cazando lo que crees que es, no estás cazando en lo que se ha convertido». Jedediah se enderezó lentamente. Su mano nunca se movió lejos de su cuchillo. «¿Y en qué se ha convertido?» Ella acortó la distancia entre ellos, sus movimientos silenciosos y fluidos. «No solo está herido», explicó, su voz baja y urgente. «Está enfermo. Hay una podredumbre en el agua del manantial negro, un crecimiento pálido en las rocas. Vuelve locos a los animales que beben de ella. No sienten dolor, solo hambre. Por eso tus cazadores fallaron. Luchan contra un fantasma que no teme a la muerte». Él escuchó, su mente de rastreador absorbiendo los detalles. Tenía un sentido sombrío. Explicaba la agresión temeraria del animal, su resistencia antinatural. Era una pieza del rompecabezas que nunca habría encontrado por su cuenta. Sacó una pequeña bolsa de piel de ciervo de su bolso. «Esta es raíz fantasma», dijo extendiéndosela. «Machácala y frótala en tu ropa y piel. El olor confundirá la enfermedad en el felino. Para él olerás como una sombra, como nada». Tomó la bolsa, el suave cuero tibio de sus manos. Era un regalo no solicitado, un acto de confianza que creaba una deuda inmediata e implícita. Podía ver el riesgo que ella había corrido al venir aquí, desafiando a su padre para armar al hombre en cuyas manos descansaba su vida. Esto no era solo un consejo de caza, era el primer hilo de una alianza. Vio la inteligencia en sus ojos, una mente aguda y estratégica que veía todo el tablero, no solo su propia posición desesperada. Su lucha ya no era un gesto solitario y suicida. Ahora era una asociación tentativa. «¿Por qué?», preguntó él, la única palabra suspendida en el aire entre ellos. «Las tradiciones de mi padre nos están matando», respondió ella, su voz endureciéndose con ese familiar borde desafiante. «Y tu vida es lo único que se interpone entre mis hermanas y un cuchillo ceremonial. No me importa tu honor, hombre blanco, me importa el resultado». Se dio la vuelta para irse. «No falles». Con eso se fundió de nuevo en las sombras, dejando a Jedediah con un arma nueva y poderosa,
y la creciente comprensión de que la fuerza más peligrosa en este cañón no era un puma herido, sino la voluntad inquebrantable de la mujer en la que acababa de elegir confiar. La raíz fantasma funcionó. Jedediah se movió contra el viento, un fantasma en el territorio del puma. Encontró el manantial negro justo después del mediodía, y la vista le erizó el vello de los brazos. No era tanto un manantial como una herida purulenta en la tierra. El agua que se filtraba de las rocas era espesa con un brillo aceitoso y antinatural. Y a su alrededor, aferrado a la piedra húmeda como un sudario pálido, estaba el hongo. Era de un blanco enfermizo, veteado de finas venas grises, y pulsaba con una tenue luz interna, como una estrella moribunda. Jonah tenía razón. Esto no era una enfermedad natural, sino un veneno. Esta agua era la fuente. Encontró la guarida del puma en una cueva poco profunda, con vistas al manantial. El gran felino estaba dentro, una cosa magnífica y demacrada, su piel leonada enmarañada con suciedad y sangre vieja. Una herida profunda e irregular corría a lo largo de su flanco, una lesión que debería haberlo matado, pero que en cambio se había infectado, apestando a infección. No reaccionó a su presencia. Su respiración era irregular, superficial. Estaba muriendo, pero la enfermedad, el veneno del manantial, no lo dejaba descansar. Era un cuerpo atrapado entre la vida y la muerte. Jedediah sintió una punzada de piedad por la bestia. Levantó su rifle, apuntó por el largo cañón y le administró la única misericordia que pudo. El disparo fue limpio, un único y agudo crujido que resonó una vez en las paredes del cañón y luego fue tragado por el inmenso silencio. El fantasma finalmente estaba en paz. Pero cuando Jedediah se acercó al manantial para ver más de cerca el hongo, algo más llamó su atención. En una grieta, casi oculta por un parche de matorral espinoso, había un pequeño bulto envuelto en piel de ciervo. Lo sacó. No era el escondite de un cazador. Era el cuerpo de un niño, no mayor de 5 años, envuelto para el entierro. No había marcas en el cuerpo, ninguna señal de ataque de animal o lesión. El niño simplemente estaba consumido, su piel estirada sobre un diminuto esqueleto de huesos. Más adelante, en otro arroyo, encontró otro, y luego otro. Una anciana, un joven cazador. Ninguno de ellos fue víctima del puma. Todos estaban marcados con la misma enfermedad consuntiva que el animal. Un pavor frío, mucho más frío que el miedo a cualquier felino herido, se filtró profundamente en su médula. La prueba del jefe, la caza de un devorador de hombres, había sido una distracción, un síntoma confundido con la enfermedad. El puma no era la plaga de esta tribu, era sólo otra víctima. El verdadero enemigo, el antagonista invisible y silencioso, era esta podredumbre pálida y rastrera que estaba envenenando la tierra desde adentro. Jedediah ahora comprendía la profundidad del miedo que atenazaba el campamento de Águila Negra. La gente no moría por un animal enfermo, morían por un mundo enfermo, y él estaba de pie en su corazón corrupto. Había pasado la prueba del jefe, pero al hacerlo había descubierto un misterio creciente y complejo que convertía el destino de las 3 hijas en sólo la salva inicial de una guerra mucho más grande y aterradora. Jedediah regresó al campamento no sólo como un cazador, sino como un presagio. Entró en el círculo central, la enorme piel de puma colgada sobre su hombro, su peso, un testimonio sólido de su éxito. Dejó caer la magnífica y arruinada piel a los pies de Águila Negra. Un murmullo de asombro y respeto recorrió a los guerreros reunidos. Había hecho lo imposible.
El triunfo silencioso fue algo pequeño y duramente ganado, un breve momento de terreno sólido bajo sus pies, pero sabía que no duraría. La piel era un trofeo de una batalla que no importaba, y la verdadera guerra apenas comenzaba. Puño de Piedra se abrió paso entre la multitud, su rostro una máscara atronadora de incredulidad e ira. Pateó la cabeza del puma. Así que el hombre blanco mata a un gato enfermo y se llama a sí mismo guerrero, se burló, su voz goteando desprecio. Esto no prueba nada, Águila Negra. Es una distracción de la verdadera debilidad que pudre a nuestra tribu. Señaló con un dedo grueso y acusador a Jedediah. Trae cuentos de agua envenenada para ocultar la verdad que los espíritus ya han hablado. Nuestras costumbres están fallando porque tu corazón se ha ablandado. Tus hijas viven mientras nuestra gente muere. Los dioses exigen un sacrificio, no las excusas de un hombre blanco. Un coro de acuerdo se elevó de la facción de guerreros leales a Puño de Piedra. El campamento era un polvorín, y Puño de Piedra sostenía una cerilla encendida. Jedediah podía ver cómo se cerraba la trampa. Si hablaba del hongo pálido y la enfermedad consuntiva a toda la tribu, causaría un pánico que Puño de Piedra podría convertir fácilmente en una rebelión en toda regla. No se vería como una amenaza natural, sino como una prueba de la debilidad del jefe y la ira de los espíritus. La prueba social se impondría. En su incertidumbre, la tribu seguiría la voz más fuerte y violenta. La verdad, armada por el hombre equivocado, sería más peligrosa que una mentira. Jedediah clavó sus ojos en Águila Negra, tratando de comunicar la urgencia solo con su mirada. No podía ganar una discusión pública aquí. Necesitaba replantear la batalla. Levantó una mano, no en agresión, sino como un llamado al silencio. El jefe de guerra tiene razón en estar enojado, dijo Jedediah, su voz tranquila y mesurada, un arroyo silencioso contra el río embravecido de Puño de Piedra. No intentaba ganarse a la multitud, intentaba darle a Águila Negra un camino para reafirmar el control. Lo que encontré en los cañones es un asunto para el consejo de un jefe, no para chismes de fogata. Cambió todo su enfoque a Águila Negra, una muestra deliberada de deferencia y respeto que implícitamente dejaba a Puño de Piedra fuera de la conversación. He hecho mi parte de tu prueba. Solo pido hablar contigo y tu chamán. A solas. Había hecho su jugada, un riesgo calculado para desescalar la confrontación pública y mover el conflicto a una arena privada y más estratégica. Le había ofrecido a Águila Negra una forma de reclamar la autoridad sin parecer débil. El jefe permaneció inmóvil, su rostro una máscara ilegible. El silencio se estiró hasta su punto de ruptura. Jedediah vio el destello de cálculo en sus ojos. Ya no era solo un mensajero condenado. Se había convertido en un problema político, una pieza en el tablero que de repente había ganado poder. El triunfo silencioso de la caza se había ido, reemplazado por un tenso y vibrante enfrentamiento político. Su vida y las vidas de las 3 hijas ahora dependían de si un jefe desesperado elegiría el orgullo o la sabiduría. La tienda de Águila Negra olía a humo de leña y cuero viejo. El jefe se sentó sobre una pesada piel de bisonte, su rostro un juego de sombras, mientras la luz del fuego atrapaba las profundas líneas alrededor de sus ojos. No miró a Jedediah cuando entró, sino a las llamas, como si viera visiones en su danza. Le hizo un gesto a Jedediah para que se sentara, una orden, no una invitación. Durante mucho tiempo, el único sonido fue el crepitar del fuego.
Yedidía esperó, sabiendo que este silencio era una prueba de su paciencia, un campo de batalla en sí mismo. Finalmente, el jefe habló, su voz baja y pesada, la autoridad atronadora reemplazada por un carraspeo cansado. El fantasma que mataste era sólo una sombra del verdadero demonio que atormenta a mi gente. Recogió un pequeño palo intrincadamente tallado del suelo. Hablaste de una enfermedad, un hongo pálido. Muéstrame. Yedidaya colocó un trozo del hongo entre ellos, cuidadosamente envuelto en un trozo de su petate. El jefe lo miró fijamente, sus fosas nasales dilatadas por el disgusto. No lo tocó. Durante 2 inviernos se ha metido en nuestros manantiales. Los curanderos no tienen cura. Los guerreros dicen que es una maldición enviada por el hombre blanco. Puño de Piedra dice que es mi debilidad la que ha dejado entrar a este demonio. Les promete que la guerra y la gloria lo limpiarán. Les ofrece fuego. Yo solo puedo ofrecerles cenizas. Ahí estaba. La máscara del tirano inflexible se había resquebrajado, revelando a un líder desesperado. Yedidía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «El sacrificio», declaró Yedidía, no una pregunta, sino una constatación. Nunca se trató del tratado. Águila Negra dejó escapar un largo y lento suspiro, el sonido de un profundo agotamiento. Miró a Yedidía, lo miró de verdad por primera vez, y la verdad oculta del hombre, su terror, quedó al descubierto. Nuestra vieja vidente, antes de morir, pronunció una profecía. La enfermedad consuntiva sólo se limpiará cuando la sangre del halcón sea perdonada por la mano de la paloma. Dijo que vendría un extraño, un mensajero. Y si este extraño, esta paloma, se negaba a derramar la sangre de mis hijas, los halcones, entonces la maldición se levantaría. Esbozó una sonrisa amarga y sin alegría. Fue una apuesta, hombre blanco, una loca pieza de teatro para forzar a los dioses a actuar, y una forma de mostrarle a Puño de Piedra que todavía estaba dispuesto a hacer lo necesario, a cualquier costo. Toda la monstruosa verdad se asentó sobre Yedidaya con un peso sofocante. Esto no había sido una batalla contra un monstruo cruel, sino la última apuesta de un hombre desesperado y defectuoso que intentaba salvar a su pueblo. No había visto a Yedidaya como un mensajero de paz, sino como una figura en un ritual, una herramienta para cumplir el acertijo de una mujer moribunda. El odio que Yedidaya había albergado por el jefe se evaporó, reemplazado por una extraña e inquietante empatía. Águila Negra era un prisionero, al igual que sus hijas, encerrado en una jaula de miedo y tradición. En ese momento, el propio momento de cambio de 5 segundos de Yedidaya se encendió. Su misión ya no era desafiar a un tirano o salvar a 3 mujeres. Era salvar a todo un pueblo de un líder dispuesto a quemar su propia casa solo para mantener a raya a los fantasmas. Su objetivo ya no era escapar, era resolver el problema subyacente. La elección ya no se trataba de su vida por la de ellas. Se trataba de encontrar una manera de salvarlos a todos, incluso al hombre que había estado dispuesto a ver morir a sus propios hijos. Una paz inquieta, tan frágil como una hoja seca, se asentó sobre el campamento. Águila Negra, acorralado por las amenazas gemelas de la enfermedad y el motín, le había dado a Yedidaya su consentimiento secreto. Era una alianza desesperada forjada en la sombra, un repudio a las mismas tradiciones que el jefe había usado como escudo. Públicamente, Yedidaya seguía siendo el invitado blanco, su destino indeciso. En privado, ahora se reunía con Yona al amparo de la oscuridad.
se convirtieron en una extraña criatura de 2 cabezas con un propósito, una fusión de 2 mundos. La empatía que había sentido por su padre se había transformado en una estrategia clara y nítida. Ya no se trataba de desafío, se trataba de construir algo nuevo. Jonah, finalmente con la capacidad de acción que anhelaba, se movía con una energía silenciosa y furiosa. Se convirtió en los ojos y oídos de Jedediah dentro de la tribu. Lo llevó a las tiendas de los enfermos, su presencia un bálsamo calmante contra el miedo de la gente a un extraño. Tradujo las toses ásperas, las fiebres que ardían como piras funerarias, la palidez calcárea de los moribundos. Le mostró las hierbas que los curanderos habían probado, las cataplasmas que habían fallado. Hablaba su lenguaje de síntomas, espíritus y estados de ánimo, y Jedediah, a su manera tranquila, comenzó a sintonizarse con su realidad, escuchando, asintiendo, haciendo coincidir su mundo auditivo con el suyo, más cinestésico. «Oigo el estertor en sus pechos», decía ella, y él respondía, «Siento la debilidad en su agarre». Era un puente construido sobre la percepción compartida. Su mundo, a su vez, era uno de la física, del agua, el peso y la gravedad. Con Jonah guiándolo a través del laberinto de cañones que era su hogar, comenzó a trazar el mapa del flujo de la tierra. Vio cómo los pequeños arroyos y afluentes se alimentaban todos de las tierras altas, cómo la red de arroyos era como las venas de un cuerpo. Y vio cómo el manantial negro, la fuente de la podredumbre, era el más alto de todos, su veneno filtrándose inevitablemente en todas las demás fuentes de agua del valle. Una profecía no arreglaría esto. Solo el trabajo lo haría. Tomaron la decisión juntos, un pacto silencioso hecho sobre un mapa garabateado en la tierra. No podían purificar el manantial negro sin causar pánico y una guerra con puño de piedra. Pero podían crear algo nuevo. Río arriba, a millas de longo, Jedediah encontró un lugar donde un acuífero profundo y limpio corría cerca de la superficie. Requeriría un trabajo agotador, una hazaña de ingeniería con nada más que fuerza bruta y madera encontrada. Pero estaba convencido de que podía cavar un nuevo pozo, un nuevo corazón para la tribu, bombeando agua limpia y vivificante. Combatiría la enfermedad no con un arma o una profecía, sino con una pala y una comprensión duramente ganada de la tierra. Jonah lideraría a los curanderos, distribuyendo el agua limpia, usando su conocimiento para tratar a los enfermos. Era una solución práctica y lógica, un tercer camino labrado no desde el desafío, sino desde la cooperación silenciosa y decidida. Por primera vez, desde que había entrado en este valle de la muerte, Jedediah sintió el terreno sólido de la esperanza estratégica bajo sus pies. No solo estaba sobreviviendo, estaba construyendo. Su progreso era algo frágil y esperanzador, un brote verde en un campo de cenizas. El nuevo pozo, apuntalado con vigas y cavado profundamente, estaba casi terminado, los nudillos de Jedediah en carne viva por el trabajo. Jonah, armada con la primera agua limpia, había logrado estabilizar a los más débiles de los enfermos. Una corriente silenciosa de cambio recorría el campamento, un rumor susurrado de un futuro que no implicaba guerra ni sacrificio. Y Puño de Piedra lo sintió. La marea de miedo de la tribu, la fuente misma de su poder, comenzaba a retroceder, y eso lo convirtió en un animal acorralado. La insurrección no llegó con un grito de guerra, sino con la eficacia fría y brutal de un ataque de serpiente. Al atardecer, mientras Jedediah y Jonah planeaban el trabajo del día siguiente, una docena de guerreros de rostro sombrío
irrumpieron en la tienda de Águila Negra. Jededía escuchó el grito furioso del jefe, el crujido de la madera astillada y luego un silencio escalofriante. Sacó su colt, cada músculo de su cuerpo gritándole que corriera en ayuda del jefe, pero Jonah lo agarró del brazo, su agarre como el hierro. «No», siseó, tirando de él hacia la sombra de las rocas. «Eres un solo hombre, morirás por nada». Puño de Piedra salió de la tienda, arrastrando a un águila negra atado y sangrando detrás de él. «Vuestro jefe es un traidor», rugió a los atónitos espectadores, su voz vibrando con el fuego de un fanático. «Ha abandonado nuestras tradiciones, se alía con un hombre blanco y pone su fe en el barro y el agua en lugar de en los espíritus. Deja que sus hijas vivan mientras vuestros hijos mueren». Sostuvo el rollo del tratado que Jedediah había traído y le prendió fuego con una antorcha. «Aquí está su paz, una alianza con los hombres que nos robaron nuestras tierras». La evidencia social fue abrumadora. La visión de su jefe cautivo, el tratado en llamas, la mención de sus hijos muertos. Fue un golpe magistral y vicioso de guerra psicológica que reavivó los miedos más profundos de la tribu. Era una verdad que todos podían ver. Frente a esa narrativa poderosa y simple, la compleja verdad del pozo y el hongo no tenía ninguna posibilidad. Dos de los hombres de Puño de Piedra arrastraron a viento susurrante y estrella de la mañana de su tienda, sus gritos aterrorizados rasgando la noche. «A los espíritus no se les negará lo que les corresponde», rugió Puño de Piedra. «Al amanecer terminaré el trabajo que nuestro débil jefe no pudo. El sacrificio se hará, y nuestra fuerza será restaurada». Jonah observaba desde la oscuridad, su rostro una máscara de fría furia. Pero Jedediah observaba a Águila Negra. El viejo jefe, golpeado y derrotado, levantó la cabeza y encontró los ojos de Jedediah a través del caos del campamento. No quedaba orgullo ni autoridad, solo el terror crudo y primario de un padre a punto de ver a sus hijos ser asesinados. En ese momento, la elección que Águila Negra tenía que hacer se redujo a su esencia. Podía morir como un jefe, aferrándose a los jirones de su orgullo y tradición, o podía vivir como un padre y aceptar la ayuda del único hombre que le había ofrecido otra manera. El jefe asintió brevemente, casi imperceptiblemente. Era una admisión de derrota, una súplica y una declaración de guerra. La tensa esperanza de los últimos días se hizo añicos, reemplazada por la crisis inminente y violenta de un mundo que finalmente y por completo se había roto. El santuario había sido violado. La guerra había comenzado. Se movían como fantasmas en la penumbra previa al amanecer. Un puñado desesperado de leales, liderados por un jefe deshonrado y un forastero. Jedediah, Águila Negra, Jonah y media docena de viejos guerreros que valoraban la lealtad por encima del fanatismo. Estaban irremediablemente superados en número. Puño de Piedra controlaba el campamento, el terreno elevado y los corazones de los temerosos. Un asalto directo sería una masacre. Jedediah sabía que tenía que haber otra manera, una forma de ganar la guerra antes de que se disparara la primera flecha. Se había ganado la confianza del jefe con la acción. Ahora se ganaría la de la tribu. Su poder proviene de su miedo, le dijo Jedediah a Jonah, mientras se acurrucaban detrás de un afloramiento rocoso, mirando hacia el campamento iluminado por el fuego. No podemos derrotar su fuerza, así que tenemos que eliminar su miedo. Fue Jonah quien proporcionó la clave. Su red de curanderos y chismosos,
la silenciosa red de mujeres que realmente dirigían el campamento, le había traído una información crucial. El propio sobrino de Puño de Piedra, susurró, su voz tensa por la urgencia. Tiene la enfermedad consuntiva. Su madre lo esconde en su tienda, pero se está desvaneciendo. El plan era audaz, era una locura, era lo único que podían hacer. Cuando el campamento comenzó a agitarse, antes de que Puño de Piedra pudiera comenzar su sangriento ritual, Jedediah y Jonah salieron de la oscuridad y se dirigieron directamente hacia el círculo de guerreros. Estaban desarmados. En las manos de Jedediah llevaba un odre de agua del nuevo pozo limpio. En las de Jonah, una pequeña vasija de barro con una cataplasma picante y humeante hecha de hierbas machacadas. No caminaron hacia Puño de Piedra, que estaba de pie con sus 2 cautivas junto al fuego. Caminaron directamente hacia la tienda de su hermana. Los guerreros leales a Puño de Piedra bajaron sus lanzas, bloqueándoles el paso. «No más allá», gruñó uno de ellos. Jedediah no discutió. Se detuvo, levantando el odre como señal de paz. «No vinimos a luchar», dijo, su voz con una autoridad tranquila que acalló los murmullos. «Vinimos a sanar». Jonah dio un paso adelante, sus ojos fijos en la solapa cerrada de la tienda. «La enfermedad no es una maldición de los espíritus», gritó, su voz clara y fuerte. «Es un veneno en el agua. Pero se puede combatir. Tenemos la cura». Fue el acto supremo de ganar a través de la acción. No estaba desafiando la teología de Puño de Piedra. Estaba presentando una solución mejor, una demostración tangible de una mejor manera. Era un llamado al instinto más primario de todos, la supervivencia de la propia descendencia. El grito desesperado de una mujer vino desde el interior de la tienda, seguido de una tos débil y estertorosa. La hermana de Puño de Piedra, desafiando la autoridad de su hermano y toda su visión del mundo, abrió la solapa. Su rostro era una máscara de terror y esperanza. Jedediah vio el cambio, la primera grieta en la presa del miedo de Puño de Piedra. La necesidad desesperada de una madre por salvar a su hijo era una fuerza más poderosa que cualquier tradición. Con ese único acto compasivo, Jedediah había tomado el control de la narrativa, preparando el tablero para una confrontación final y decisiva. No apelaba al odio de los guerreros, sino a sus corazones. La batalla por el alma de la tribu estaba a punto de ganarse, no con una bala, sino con una taza de agua limpia. El acto de curación fue una chispa en un polvorín. Puño de Piedra, al ver su poder desmoronarse no por un arma, sino por un gesto de compasión, se perdió en una rabia ciega y acorralada. La razón estaba muerta. La tradición era su único escudo restante, y lo empuñaría como un garrote. «¡Blasfemia!», rugió, su voz cruda de furia. «Usan la brujería del hombre blanco para desafiar a los espíritus. Su cura es una mentira. El sacrificio se hará». Agarró a las aterrorizadas hermanas de Jonah, arrastrándolas hacia el fuego ceremonial, el cuchillo sacrificial brillando en su mano. Fue el último y desesperado movimiento de un hombre que ya había perdido. El choque fue repentino y brutal. Jedediah disparó su colt, no al hombre, sino al cuchillo en la mano de Puño de Piedra. La bala hizo que la hoja girara en el polvo. Fue el primer disparo en una batalla por el alma de la tribu. El campamento estalló en una caótica melee. El puñado de guerreros leales a Águila Negra, hombres viejos con huesos cansados y ojos feroces, formaron un anillo protector alrededor de su jefe. Los fanáticos de Puño de Piedra,
sus rostros pintados con los símbolos de la guerra y el miedo, cargaron con el abandono de los fanáticos. Jedediah luchó con una eficacia fría y brutal. Este era un lenguaje que conocía. Ya no era el mensajero silencioso. Era el soldado que había intentado enterrar durante 10 años, un instrumento sombrío y competente de la violencia. Se movió a través del caos. Su pistola y su cuchillo un borrón de movimiento, no matando sino incapacitando, rompiendo el impulso de la carga, creando espacio para que Águila Negra y sus leales lucharan. Podía ver a Jonah, no acobardada, sino organizando a las otras mujeres, sacando a los heridos de la refriega, su rostro una máscara de feroz determinación. Ella era el corazón de la resistencia y él era su puño. Fue Águila Negra quien se encontró con Puño de Piedra en el centro del caos hirviente. Los dos hombres, símbolos de dos futuros, se unieron en una lucha primigenia y desesperada. Fue una batalla de fuerza bruta contra experiencia cansada, y por un momento terrible pareció que la fuerza ganaría. Puño de Piedra, más joven y más fuerte, derribó al viejo jefe de rodillas, su garrote de guerra levantado para el golpe final y mortal. Jedediah lo vio en una fracción de segundo de tiempo extendido. El arco del garrote, la mirada de sombría aceptación en el rostro de Águila Negra. Sin pensarlo, Jedediah se arrojó en la trayectoria del golpe, su brazo izquierdo levantado para bloquearlo. El impacto fue un crujido nauseabundo de hueso y madera astillada, un destello de agonía al rojo vivo que lo hizo tambalearse hacia atrás. Pero había ganado el único momento que Águila Negra necesitaba. El viejo jefe se puso en pie de un salto. Su propio cuchillo, encontrando un hogar profundo en el pecho de Puño de Piedra. El jefe de guerra se derrumbó, su rostro una máscara de conmoción, mientras el fuego de su fanatismo se apagaba en un último y estremecedor aliento. La lucha se extinguió. Los guerreros miraron el cuerpo de su líder caído, luego al viejo jefe de pie, y luego al hombre blanco, agarrándose el brazo destrozado, su rostro pálido de dolor, pero sus ojos ardiendo con una resolución inquebrantable. La batalla había terminado. La fiebre había cedido. Jedediah, en un acto instintivo de autosacrificio, no sólo había salvado la vida del jefe, había cimentado su vínculo, forjando una nueva alianza no de profecía o política, sino de sangre compartida derramada en el polvo rojo. Había completado su arco de redención. Finalmente había elegido el tercer camino y había pagado el precio por ello. La victoria catártica, aguda y limpia como el bisturí de un cirujano, estaba ganada. Una semana después, Jedediah no se sentaba como un prisionero, sino como un invitado de honor en la tienda de Águila Negra. Su brazo izquierdo estaba firmemente sujeto en una tablilla hecha por Jonah. El dolor punzante un recordatorio constante del precio que había pagado. Pero era un dolor limpio y ganado. El aire en el campamento había cambiado. El pesado sudario de miedo y sospecha se había levantado, reemplazado por los sonidos constantes y rítmicos de un pueblo reconstruyéndose. La enfermedad consuntiva, con su fuente cortada y sus víctimas tratadas por el cuidado implacable de Jonah, finalmente estaba en retirada. La mirada atormentada en los ojos de la gente estaba siendo reemplazada por algo que Jedediah no había visto desde su llegada. Una esperanza tranquila y agotada. Águila Negra se sentó frente a él, una gran pipa ceremonial descansando entre ellos. Había una nueva luz en los ojos del viejo jefe, la autoridad dura y quebradiza, reemplazada por una sabiduría cansada pero profunda.
El fuego del liderazgo se había reavivado, no por el miedo, sino por la fuerza de un rumbo corregido. Sus dos hijas mayores, con sus vidas rescatadas del abismo, se movían con una nueva gracia, sirviendo comida y té no como propiedad condenada, sino como mujeres respetadas de su casa. Pero era Yona quien dominaba la habitación. Ya no era solo una hija desafiante, era una líder por derecho propio. Se sentó al lado de su padre, su presencia un contrapunto silencioso a la de él, su consejo buscado y respetado. Había una nueva autoridad en ella, ganada no por derecho de sangre, sino por competencia y coraje. «El viejo tratado fue escrito con miedo y sangre», dijo Águila Negra, su voz un retumbar bajo. Usó un palo para empujar los restos carbonizados del rollo del tratado original al fuego, viéndolo convertirse en ceniza negra. «Fue una mentira que le conté a mi gente y a mí mismo. Haremos uno nuevo». Sobre una piel limpia y fresca redactaron un nuevo tratado. No hablaba de sumisión o sacrificio, sino de límites compartidos y ayuda mutua. Establecía términos para el comercio, para el acceso conjunto al agua, para un consejo compartido para resolver disputas antes de que pudieran enconarse en derramamiento de sangre. Yona hablaba a menudo, sus ideas agudas e inteligentes dando forma a los términos, asegurando que el lenguaje fuera de respeto, no de conquista. Sus hermanas asentían de acuerdo, sus voces uniéndose a la de ella, ya no estatuas silenciosas, sino arquitectas de su propio futuro. Cuando terminaron, el documento yacía entre ellos, un testimonio no de la victoria de un lado, sino de la creación de un tercer camino. Águila Negra miró a Jededía, su mirada pesada con el peso de todo lo que había pasado. «Viniste aquí como un mensajero y te convertiste en un hermano. Tu vida fue ofrecida, y el precio se pagó con tu dolor». Hizo un gesto hacia el brazo vendado de Jedediah. «La deuda está saldada, pero mi gente te debe más. Pide cualquier cosa, y es tuya. Caballos, oro, tierra, un lugar de honor en mi propia tienda». Era la prueba final, la oferta de una recompensa por los servicios prestados. Pero Jedediah miró el nuevo tratado, a las tres hermanas sentadas con su padre, enteras y vivas, al zumbido silencioso del campamento en curación, y supo que ya tenía todo por lo que había luchado. Negó lentamente con la cabeza. «La paz es mi pago, jefe». Había venido a entregar un mensaje, un conjunto vacío de palabras en una página. Se iría habiendo ayudado a construir una paz real y duradera, un legado de cooperación donde antes solo había miedo. La profunda y silenciosa satisfacción de esa victoria era una recompensa mayor que cualquier oro. El agujero en su alma, el que se había labrado hace 10 años, finalmente comenzaba a sentirse menos como un vacío y más como una cicatriz, evidencia de una herida que, por fin, había comenzado a sanar. El día en que Jedediah debía partir, el aire era fresco y limpio, lavado por la marea de enfermedad y violencia que retrocedía. Su caballo Dun estaba ensillado, el nuevo rollo del tratado guardado de forma segura en su alforja, un testimonio de una paz que se sentía sólida, ganada y real. La tribu se había reunido para despedirlo. Sus rostros ya no mostraban sospecha, sino un respeto tranquilo y solemne. Los niños que había visto pálidos y sudando de fiebre, ahora corrían por el campamento, sus risas un sonido más precioso que cualquier oro. Había hecho aquello para lo que había venido. Sus fantasmas estaban en silencio. La cicatriz en su alma finalmente había comenzado a cerrarse. Cuando estaba a punto de montar, se acercó Águila Negra.
el jefe caminaba no con la autoridad quebradiza de un tirano, sino con la gracia segura y mesurada de un líder que había mirado al abismo y había elegido la sabiduría. Puso una mano en el hombro bueno de Jedediah, un gesto de profundo afecto paternal. La profecía era la esperanza de un tonto, Jedediah Kane, retumbó el jefe. Una muleta para un hombre débil que tenía miedo de tomar una decisión difícil. Viniste aquí y tomaste una más difícil. Nos mostraste un camino mejor. Hizo una pausa, su mirada recorriendo su ahora próspero campamento. Pero ahora hay una elección real que debes hacer, no como un forastero, sino como un hermano. Jedediah esperó, su mano descansando en el pomo de su silla. No había pedido nada. No quería nada más que el camino abierto y la tranquila soledad que se había ganado. «Mi hija, Jonah», continuó Águila Negra, su voz suavizándose con una rara vulnerabilidad, «ha pedido hablar contigo». Señaló con la barbilla hacia el pozo recién terminado, el corazón de madera de la tribu en recuperación. Jonah estaba allí, observando a dos niños pequeños sacar cubos de agua clara y limpia. Ya no era la estatua desafiante de furia que había conocido. Era una líder, su ceño fruncido en concentración, sus manos demostrando la forma correcta de atar una cuerda, su voz firme pero paciente. Era la arquitecta del futuro de su pueblo, el corazón de Jedediah, algo que había creído muerto y enterrado durante mucho tiempo, dio un lento y doloroso vuelco. Caminó hacia ella, el sonido de sus botas en el suelo polvoriento, el único sonido en un mundo que parecía contener la respiración. Ella levantó la vista cuando él se acercó, y una pequeña sonrisa, casi imperceptible, asomó a sus labios. El desafío seguía en sus ojos, pero ya no era un fuego destinado a quemarlo. Era una calidez que lo invitaba a entrar. Todo este asunto brutal y sangriento había comenzado con una elección imposible que se le había impuesto. La elección de quién viviría y quién moriría. La elección de una esposa. Había cerrado el círculo, pero el mundo había sido rehecho. La dinámica de poder se había invertido. Vio ahora que la elección final y más importante ya no era suya. Era de ella ofrecerla, y de él aceptarla. No como un premio o un sacrificio, sino como un compañero. La resolución profunda y pacífica que había sentido solo unos momentos antes se transformó en el comienzo aterrador y esperanzador de un nuevo capítulo íntimo y ganado. Su vida como mensajero había terminado. Ahora tenía que decidir si tenía el coraje de construir un legado en su lugar.